Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
Tierra hermosa y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, me llamo Iraida Garrido. Vengo a dar un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Lo que el Señor ha hecho en mí y en mi hijo. Y espero que en todas mis hijas, porque eso espero, porque la promesa es grande. Y yo creo la promesa, porque la promesa que Él me dio será salva tú y tu casa y tus descendientes contigo. Yo creo esa promesa. Bueno, mi hijo era un tremendo rebelde, era muy rebelde, peleador y borracho, bebía aguardiente y bueno, pues. Y entonces ya yo no conseguía qué hacer con él, no conseguía qué hacer. Yo le pedía a Dios y le pedía a todo el mundo, pero yo no conocía nada del Señor, no conocía nada. Mi mamá era católica y toda la familia mía eran católicos y yo no conocía nada de Dios, así nada. Bueno, entonces él fue al cuartel. En el cuartel él dice que un muchacho le estuvo hablando de las cosas del Señor. Y él oía, pero no le ponía cuidado, pues. Él peleaba con todo el que se le atravesaba, él peleaba. Hasta conmigo peleaba. Y yo había veces que amanecía en una ventana esperando que llegara, porque había veces que llegaba a la 1, había veces que llegaba a las 2, otras veces llegaba a las 3 de la mañana y yo pegaba en esa ventana. Yo cuando llegué aquí a las manos del Señor, a la iglesia, llegué pesando 37 kilos, porque eso era algo tremendo con el hijo mío.
Entonces, lo que era viernes, sábado y domingo, eso era para mortificarme todos esos días. Él vio que le pegaba a las hermanas, las maltrataba muy feo. Bueno, entonces un día se pusieron a tomar el grupito de él, pues, como 4 o 5 muchachos, familia y conocidos de él, que se metían en el garaje de la casa y se ponían a tomar y pasaban la tarde tomando ahí. Yo le iba a dar un machetazo en el brazo, porque él tenía un radio prendido y lo tenía a todo volumen. Y yo le bajaba el volumen al radio porque me dolía mucho la cabeza. Y le decía, déjale el volumen poquito. No, él le volvía a subir el volumen. Yo se lo volvía a bajar y él me le volvía a subir. Entonces, estás terco. Entonces yo tenía un machete detrás de la cocina. Entonces agarré el machete y le dije, tú me vuelves a subir el volumen de ese radio y te voy a dar un machetazo en el brazo. Entonces estaba un primo de él que había venido de Caracas. Entonces cuando él me escuchó en ese plan con el hijo mío, entonces me dijo, no, yo dejé quieto que yo me lo voy a llevar. Entonces lo agarró y se lo llevó para el garaje y lo encerró, lo trancó allá. Así que pegaba saltos y brincaba para arriba a salirse, pues. Y bueno, y Dios hizo la obra en él que lo tranquilizó. Entonces, bueno, viene, entonces, ese día yo vine y me fui al cuartico. Yo tenía un cuartico donde tenía todas las imágenes, una mesa que tenía todas las imágenes. Arriba tenía las imágenes del Carmen y abajo en el piso tenía las de María Leonza, el Negro Felipe y todos esos demonios abajo. Yo les alumbraba los de arriba y alumbraba los de abajo. Tenía un vaso grande así donde tenía un velón, que llamaban un velón, pero eso era un velón grande así. Las hijas mías prendían, eran velas chiquitas y yo prendía ese velón. Entonces viene yo tenía una caja donde cerca de la mesita esa donde tenía las imágenes, donde echaba la ropa para lavar, pues, la ropa sucia, una caja de esa de moda que es grande. Entonces, bueno, yo vine el día que estaba él tomando en el garaje con los muchachos, él viene y me dice, mamá, yo le digo, hijo, vas a comer. Entonces me dice, ya vengo. Entonces sale del garaje con un paño vuelto, ya los muchachos habían salido. Entonces, pero ellos se sentaron en la jardinera y entonces cuando él llegó donde estaban los muchachos se quita el paño y se pone desnudito en la pelota. Cuando yo lo veo, yo le digo, ay hijo, ¿por qué usted se pone así? Y di la vuelta y me voy entonces para el garaje otra vez. Él se cubrió de una vez. Entonces, pero yo caí en ese cuartico, caí yo en el piso, puse mi frente en el piso y dije, Dios mío, si es que existe Dios, te entrego mi hijo. Desde hoy en adelante no vuelvo a prender más una vela, no vuelvo a pedir más por él. Desde hoy en adelante mi hijo está muerto para mí. Está muerto. Entonces, bueno, duré ahí sería como media hora, yo ni sé qué hora era. Entonces, cuando salgo de ahí, salí que aquello parecía que me habían puesto algo así, pues me salí livianita. Entonces, bueno, ahí empezó él entonces con un viejito que pasó con la Biblia, que él pasaba siempre en la casa. Eran 2, que era el hermano Aquilino y la hermana Rosa, se llama la señora, la hermana. Entonces viene y él siempre se terminaba de comer, el hijo mío, y se iba para la esquina que quedaba una bodega a tomarse un refresco. Cuando llegó a la bodega estaba el hermano viejito, estaba allá. Entonces el hijo mío que le dice, Señor,
¿qué es lo que te cargan siempre en el brazo? Un libro, ¿qué es eso? Entonces le dice el hermano Aquilino, que le dice, bueno, estas son las Sagradas Escrituras. Y empezó a hablarle las cosas del Señor, y empezó a hablarle y hablarle. Y lo invitó para acá, para la iglesia. Vaya a la iglesia que hoy es miércoles, hoy hay culto, vaya. Entonces le dice, sí, yo voy a ir. Bueno, acuérdese que está comprometido con la palabra, vaya esta noche al culto. Entonces, bueno, el viento se fue y el hijo mío se fue a trabajar, él trabajaba en Covencaucho. Entonces él dice que cuando llegó al Covencaucho, él dice que esa cosa la tenía metida en el pecho, dice que para el culto. Y yo no voy para el culto, no, yo no voy, no tengo plata para el pasaje, yo no voy a ir por ahí solo y a pie, no. Entonces se tranquilizó, pues. Pero cuando salió, él salía a las 5:30. Cuando salió del trabajo, él dice que lo primero que salió a la puerta de donde trabajaba, se consiguió un billetico de 5. Entonces lo primero que se le vino a la mente fue el pasaje para la iglesia. Entonces dice él que, bueno, lo guardó y llegó a la casa. Mamá, arrégleme ropa porque voy para un culto. Digo yo, ¿qué es para un culto? No, hijo, no estoy yendo a esos cultos, esos son cultos de demonios. No estoy yendo a eso es malo. Entonces, no, mamá, ese es el culto donde va el hermano Aquilino. Entonces, yo voy a ir, pues le prometí a él que iba a ir. Entonces, bueno, yo le planché la ropita y cogí y se vino. Cuando llegó de allá, del culto, que llega a la casa, pasó, él se había quedado en el cuartico con un amigo que salió del cuartel y no tenía familia, porque era de Trujillo. Y entonces él le dijo, no, si usted quiere, se queda allá conmigo en el cuartico, que tal vez ocupa una camita. Entonces el muchacho se fue, un muchacho joven. Entonces se quedó en el cuartico. Así dormía él y así dormía el hijo mío. Entonces cuando yo me asomo, el cuarto no tenía puerta sino una cortina. Yo llego y miro así, levanto la cortina y miro. Entonces lo veo hincado de rodillas, embojotado en la sábana. Entonces le digo yo al esposo mío, entonces me dice, ¿qué pasó? Digo yo, mira, que el hijo mío está loco, míralo cómo está. Entonces me dice el esposo mío, vas a tener que llevarlo a un doctor, a un psiquiatra, porque se está poniendo loco, el aguardiente lo puso loco. Entonces viene el hijo mío, bueno, cuando iba a comer, entonces se ponía a orar. Yo llamaba al esposo mío. Yo no sabía que estaba orando. Dice, ¿qué está haciendo? Está loco. Se puso loco, vas a tener que convencerlo para que lo lleves al médico, porque se está loco de verdad. Y así estábamos pendientes de él, de las cosas que hacía, ¿ves? Pero decíamos que era que estaba loco. Entonces empezó él conmigo, a llevarme folletos y a hablarme. Yo le decía que eso eran los cultos de María Leonza. Él me decía, no, mamá, eso no es un culto de María Leonza. Bueno, entonces viene y empezó conmigo, mamá, mire, lea esos folletos, léalo. Y yo me puse a leer los folletos, pero yo me miraba las piernas y yo decía, ay, Dios mío, para yo ir a esa iglesia con esas piernas tan feas que las tengo, puras varices. Ay, no voy. No tenía ropa, porque yo no tenía falda, yo usaba puro pantalón. Y entonces yo no tengo falda, no tengo vestido, ni para ponerme a quitar ropa prestada, no. Entonces Roberto viene y me dice, mamá, mire, esta noche hay culto. Yo pasé por Ana Julia y ella dice que si usted la espera, ella va con usted. Ah, bueno, entonces
se fue Robert, se vino para acá. Y yo quedé con la cosa. Ay, yo dije que iba para el corto, ¿con qué voy ahora? Me puse a coser una faldita que me la había dado la hija, pero estaba descosida así por un lado, me puse a coserla. Entonces le mandé a decir a Ana Julia, dígale a Ana Julia que ya yo estoy preparada para ir para la iglesia, para que se venga, que vamos. Entonces me mandó a decir a Ana Julia, dígale a Iraida que yo no voy hoy porque lavé el vestido y no se me secó. Entonces dije yo, bueno, no voy tampoco, pues yo sola así no voy a ir. Entonces me quité la faldita y me quité todo y me quedé. El día viernes vuelve Roberto y me dice, mamá, esta noche hay culto, vaya porque la hermana María Orellana me dijo que si usted quería ir para la iglesia la buscara a ella, que ella la llevara. Pero que eso sí que se van a pie porque que se van temprano. Ella se iba a las 4, se venía a las 4 de la tarde, venía la hermana María. Entonces, bueno, a esa hora me alisté yo. Bueno, ya está lista para las 4 y con la hermana María. Y ese día, bueno, ese era el día que me tocaba. Entonces yo llegué y me arreglé y me vine. Yo no conocía a la hermana María Orellana. Ella vivía en la esquina porque el esposo era panadero, hacía panes ahí en la esquina. Y yo los conocía de nombre, pues, que la hermana María Orellana y el hermano, pero yo de trato no. Yo ya me daba pena, pero yo le prometí a Roberto que yo iba a ir. Entonces fui y tocó la puerta. Ella estaba sentada así Entonces le digo yo, ¿está la señora María Orellana? Entonces se para ella y me dice, yo soy. Entonces le digo yo, no, es que usted me mandó a decir que si iba a ir para la iglesia, pasara por usted, que usted iba conmigo. Entonces me decía, sí, la estoy esperando. Entonces, bueno, vamos pues, y nos vinimos. Llegando aquí, a la puerta de la iglesia, sentí algo, sentí como una cosa, una electricidad. Entonces entré y aquello, parecía que había entrado la gloria, así que así la gloria. Entonces entré, y cuando llegué que me senté en la tercera silla, porque la hermana María Orellana se sentaba en la segunda y yo en la tercera. Entonces viene y me dice, en ese tiempo no tenía el hermano Galdona, no tenía ayudante, pues de que le oraran así por los enfermos, sino que era él mismo. Entonces empezaron a pasar la gente, a pasar. Entonces yo le digo a la hermana María, ¿cómo hace uno para pasar para allá? Entonces me dice, ¿usted quiere pasar para allá? Le digo yo, sí, yo quiero pasar para allá. Entonces me decía, venga para llevarla, pues. Entonces me agarró por la mano y me pasó. Entonces le dice al hermano Galdona, ella quiere reconciliarse con el Señor. Entonces yo no sabía que era eso. Entonces, me dicen, ¿usted quiere reconciliarse con el Señor? Le digo yo, sí. Entonces, vamos a orar por usted, pues. Entonces oró por mí. Desde ese día, hermana, yo llegué, a la casa botando todo, los pantalones los rompía para hacer faldas y los periódicos que tenían las paredes así de artistas y eso, llegué guasando todo ese papelero, botando las pinturas, botando los polvos, todo, botando. Que la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, que obró así en mí. Lo digo como testimonio para alguien que esté escuchando este testimonio, que confíen en Dios, confíen en más nada. Yo en ese tiempo yo no conocía nada de Dios, pero Dios sí me conocía a mí y Él fue el que hizo la obra en mí. Que la gloria y honra sea para Él. Dios le bendiga, hermanos y hermanas y amigos que lo oyen. Mi nombre es Albina Pineda.
y congrego en el tabernáculo Ebenezer. Mi pastor se llama Osvaldo Tona. En esta oportunidad le voy a dar testimonio de la sanidad que Dios obró en el hijo de mi sobrino. Resulta que su esposa, ella llevaba un embarazo normal, con un control normal. Luego, cuando se le llega el día de dar a luz, se le complicó el parto y terminaron haciéndole una cesárea. Resulta que en el pabellón estaba contaminado con una bacteria y los doctores no se habían dado cuenta, las personas que estaban aquí trabajando, encargados de él. Y todos los niños que nacieron en esos días, ellos también fueron contaminados por un virus. Luego llaman a mi sobrino y le dicen que el bebé le nació, le hicieron unos exámenes porque el bebé estaba todo rojo con una reacción en su cuerpo y querían saber el motivo por el cual el bebé tenía ese. Cuando él le hace el examen, resulta que le salió una bacteria. El doctor lo llama y le explica la condición y lo agresiva que es esta bacteria. Y le dice que hay un tratamiento, porque mi sobrino le pregunta que qué se podía hacer. Él le dice que hay un tratamiento, pero es demasiado costoso. Y que si él en verdad tiene las condiciones para pagarlo, que que lo buscara, porque tampoco estaba aquí, sino que había que buscarlo en Colombia. Pero él firma un papel, porque le dijeron firme un papel como usted se va a someter al bebé a todo esto. Y le dijeron que prácticamente no le estaban garantizando la vida al niño. Era como un experimento que iban a hacer. Luego él llama a mi hija a ver si qué posibilidades había de que ella lo ayudara, porque mi hija es enfermera, a conseguir ese medicamento. Y mi hija le dice que no, que ese es un poquito complicado para conseguirlo y que es fuerte y más para un bebé. Bueno, gracias a Dios el Señor abrió puerta por un medio de una fundación y le donaron parte del tratamiento. Luego mi hija consulta con una colega ahí en el hospital y ella le explica el tratamiento que le van a colocar al bebé, la condición, la bacteria que tiene, y ella le dice, mire, yo voy a ser realista contigo. En verdad eso es lo que van a experimentar y tu familia lo que vas a gastar dinero porque esta bacteria es muy agresiva y aparte de eso, el tratamiento prácticamente destruye los riñones de las personas. Porque a mi padre le aplicaron este tratamiento y no murió de lo que tenía, sino del problema en un riñón. Bueno, mi sobrino se mantuvo ahí que él iba a copiar eso hasta donde pudiera, pues a ver qué reacción. Mi hermana, que es su mamá, ella estaba orando, se puso a orar allá en la congregación con nuestros hermanos allá. Nosotros también tomamos la autoridad, oramos y pusimos todo en las manos del Señor. Luego le van aplicando el tratamiento al niño y, y así todos los otros niños que estaban contaminados con la bacteria, algunos no pudieron pagar el tratamiento porque no tenían dinero y lo dejaron. Fue que ellos aceptaron lo que dijeron el doctor, no hay esperanza. Ellos aceptaron esa palabra y los niños, algunos murieron, otros que le pusieron el tratamiento, efectivamente el tratamiento lo destruyó. Y la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo, que el bebé reaccionó bien porque no fue el tratamiento, fue el milagro que Dios le hizo al bebé, honrando la fe y lo que nosotros le creímos, lo pusimos nuestra confianza en él. Y el bebé hoy en día está completamente sano, ya va para 2 añitos. Y a pesar de que los doctores se lo dieron, le dijeron llévatelo, pero toma en cuenta de que el bebé va a tener problemas para caminar, va a tener problemas en sus órganos, porque eso va a afectar, tiene que hacerle exámenes en la cabeza,
para ver si su cerebro está marchando bien. Y bueno, realmente él dijo después de que lo sacó de ahí, bueno, lo voy a hacer todos los exámenes, pero yo sé que mi está bien. Y bueno, la gloria y la honra sea para el Señor. Hoy en día está el bebé fuerte, sano, inteligente y come bastante y niño musen. Y la gloria y la honra sean para el Señor y esto también activó la fe de mis sobrinos, de que, bueno, ya hablaban, pero ahora todo es como ha llegado más temor a su vida y de que el Señor está obrando tanto en él como en su esposa. La gloria y la honra sean para el Señor. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 80. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en esta nueva oportunidad que el Señor Jesucristo en su gracia y misericordia nos ha dado para poder hoy escuchar las palabras de vida eterna, las palabras de salvación, la palabra de edificación, la palabra que nos llevará directamente a tener comunión con el Dios de quien hoy hablamos en esa palabra. El mismo Dios que la habló, el mismo Dios que inspiró a hombre a dejarlas escritas para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, el mismo Dios que quiere hacerse presente al darle vida a esa palabra a aquellos que están al alcance de la voz de su palabra. Esa es la intención de nuestro Dios. Ese siempre ha sido el plan. Eso es lo que Él ha estado haciendo desde el principio, dando a conocer su palabra para que al oírla pueda ser activada aquella fe en los corazones y poder gozar, participar y conocer por experiencia en vida propia las manifestaciones del Dios de quien está escrito. Por eso damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios por su grande misericordia para con nosotros, mi hermano y hermana y amigo y amiga, que Él se complace en darnos a conocer las palabras que Él ya ha dicho hace miles de años, pero aún hoy Él tiene instrumentos para dar a conocer la palabra que Él ha dicho, porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y mañana seguirá siendo el mismo, el Dios que quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y gocen de las maravillas que Él tiene aparejada para aquellos que creen y aquellos que aún anhela nuestro corazón, desea con todo nuestro ser aquí en el fondo de nuestro corazón y no puede alcanzar. Pero nuestro Dios abre la puerta para enseñarnos el único camino verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado para que podamos tener acceso ante nuestro Dios omnipotente y así el poder vivificar, darle vida a esta palabra. A Él sea la gloria y la honra y a quien hoy o de quien hoy venimos a hablar y darle lugar para que Él se haga conocer en medio de nosotros. Recuerde, es su palabra lo que los hombres que están detrás de este púlpito hablan. Es de su palabra. La revelación queda de parte de nuestro Dios y creerlo queda de parte de usted, amigo y amiga, y mi hermano y hermana. Usted es el que hoy toma la decisión de qué hará con la palabra. Siempre la tomará. No diga que usted no ha tomado una decisión solamente porque no confesó nada por sus labios. No, en su corazón usted al oír esta palabra, usted tomará una decisión y la dará a conocer. Quiero invitarlos para dar comienzo a buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Leeremos unos versos
salteados de este capítulo 22, a partir del verso 31. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy contigo aún a cárcel y a muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y a partir del verso, lo dejaremos hasta el verso 54. A partir del verso 54. Y prendiéndole, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él, y dijo: y este con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo: hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Amén, amén. Hasta ahí leeremos la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor Omnipotente, Omnisciente, Padre Omnipresente, Señor, que siempre, Padre, estás presto, Señor, para aquellos que creen, Padre, a tu palabra, Señor, para que aquellos, Padre, que invocándote, Señor, creen que tú les podrás dar la respuesta, Señor. Ahí estás tú presente, Padre Celestial. Y en esta hora nosotros te llamamos al escena una vez más, Padre, cuando hemos abierto tu palabra, Señor, la hemos leído, Padre Santo, Señor, la que tú nos has dejado, Señor, como enseñanza para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora, Señor, sea tú glorificándote, Padre Celestial, en medio de tu pueblo, Señor, que ha de oír esta tu palabra, Señor. Que seas tú revelándole, Padre, cada una, Padre, de las palabras que tú tienes preparadas para nuestras vidas, Padre, en este servicio, Señor. Que seas tú, Padre, ahí, Padre, en los corazones sensibles, Señor, haciéndote notar, Padre, haciéndote ver, Padre, que tú quieres, Padre, hacer algo hoy para con ellos, Señor, que tú quieres glorificarte, Padre, que tú quieres, Padre, mostrarte, Señor, que tú quieres cambiar, Padre, sus corazones, Señor, que tú quieres cambiar las vidas, Señor, que tú quieres darle, Padre, de tu vida, Padre Celestial, que sea tu Espíritu, Padre, una vez más glorificándose en medio de nosotros, Señor, tomando la preeminencia, Padre, en este servicio de principio a fin, Padre Santo, Señor, y que seas tú llevándonos, Padre, a un entendimiento claro, Padre, de las palabras que nos has de dar en este nuevo servicio, Padre Santo, Señor, porque a ti nos encomendamos, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú estás presente siempre, Padre, donde estés 2 o 3 congregados en tu santo nombre, Señor. A ti nos encomendamos, Señor, porque en ti hemos creído, Señor, y en ti, Padre, hemos visto, Padre, grandes proezas, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, mi hermano. Porque Él sabe hacer todas las cosas. Él siempre conduce todas las cosas para que lleguen al fin
que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios no está haciendo un nuevo plan, no se está adaptando a las circunstancias imprevistas, porque ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es aquel que tiene el control de principio a fin de toda la cosa. Él es el eterno, Él es el sublime, Él es el omnipotente, el que hoy está observando, mi amado hermano y hermana y amigo y amiga, cuál es el deseo de su corazón, cuál es la petición en su corazón y cuál es la decisión que usted tomará al oír hoy la palabra de nuestro Dios. Ahí repercutirá, mi amigo y mi hermana y hermana, cuál será la bonanza, aleluya, de nuestro Dios para con usted, para conmigo, mi hermano. Todos somos participantes de la mesa de nuestro Dios. La mesa está servida. Agarremos confiadamente lo que nuestro Dios siempre nos dice a través de servicios de los diferentes hombres que hablan su palabra. La mesa está servida. Confiadamente podemos allegarnos ante Él para solicitar aquello que anhelamos en nuestros corazones, para solicitar que sea Él revelándonos la palabra que nos está hablando, mi amado hermano y hermana, porque son palabras que ayer tuvieron cumplimiento, hoy se están cumpliendo y mañana seguirá cumpliéndose. Así lo ha decretado Él en su soberana potestad y no ha faltado ninguna de las palabras que nuestro Dios ha expresado que han de cumplirse y que se seguirán cumpliendo, mi amado hermano y hermana. Así como este tema de los hechos, de la meditación que Él nos ha regalado, de la realidad de la meditación, de lo que se está manifestando de la meditación, de lo que se está viendo, de lo que se está expresando en individuo, personalmente, de los hechos de nuestra meditación. Y tomando como base el Salmo número 1, donde nos habla de aquel que tiene su delicia en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y en todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento. Es la base de este tema que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, palabra profética que hoy usted, mi hermano y hermana y amigo, y mi persona, somos los participantes de esta palabra. Somos comparados hoy delante de nuestro Dios como el árbol o como los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento. Hoy nosotros somos los participantes y hemos estado escudriñando el cumplimiento de esta profecía a través de los tiempos de la antigüedad, desde el principio. Como este salmo, como esta palabra de nuestro Dios siempre ha estado presente y siempre se ha dado el mismo resultado. No ha variado, mi amado hermano o hermana. Aquellos que se mantuvieron fieles, Dios los bendijo grandemente. Pero aquellos que estuvieron fieles y se descuidaron, faltaron en su meditación, tener su delicia en ella y meditar en ella de día y de noche en una parte, tuvieron una recompensa también por esa parte. Y después volvieron a Jehová y Jehová los perdonó y fueron como el árbol, porque la recompensa, mi amado hermano y hermana, ha sido establecida. Y hay dos recompensas por dos líneas, una sola línea que van en direcciones opuestas. Una línea que es lo que nosotros anhelamos en nuestros corazones, así como lo declaró del ser como el árbol. Y otra línea que nadie la quiere, que nadie quiere saber de ella,
que nadie quiere esa recompensa, pero es el pago para aquellos que cumplan los requisitos para recibir esa recompensa. No hay falta de parte de nuestro Dios. Él lo ha cumplido. Lo hemos estado escudriñando a través de las Escrituras, como esos hombres y esas mujeres tuvieron el pago justo de parte de nuestro Dios. Aquellos que prosperaron, su meditar fue en la ley de Jehová. En su memoria estuvo la palabra de Dios, la ley de Jehová para ese entonces. Y sus hechos manifestaron que era la ley de Jehová. Pero estuvo aquel grupo que no quiso hacer caso a la palabra de Dios y tuvo su paga de ser como el tamo que arrebata el viento. Y aún aquellos que se hacían llamar o hacían profesar que ellos lo creían, sus hechos manifestaron, mi amado hermano y hermana, que esa no era su meditación. Eso no eran sus pensamientos, porque sus hechos declararon cuál era su meditación. ¿En qué meditaban de día y de noche? ¿En dónde se encontraba su delicia? Aún teniendo, mi amado hermano y hermano, la ley de Jehová, aún siendo aquellos los llamados a enseñar al pueblo, a juzgar, a conocer al Dios al cual ellos adoraban y venían por una línea intachable. Su hecho declaraba si ellos cumplían con lo que decía la ley de Jehová o si no lo hacían. No había, mi hermano y hermana, y no hay, que es hacia donde Dios nos está apuntando. Aquellos tuvieron su palabra para su día, nosotros tenemos la nuestra para nuestro día. Ellos, los que cumplieron, manifestaron al Dios omnipotente en su día, pero aquellos que no cumplieron, dijeran lo que dijeran, mi hermano y hermano, expresaran lo que expresaran por sus labios, sus hechos, sus expresiones manifestaron que no anduvieron en la ley de Jehová sus pensamientos, porque sus hechos no le declararon. Y no que no hablaban acerca de la ley de Jehová, mi hermano y hermana. Era un pueblo que hablaba bastante acerca de Jehová de los ejércitos, que lo expresaba a todas las naciones, que no callaba en dar a conocer sus costumbres y sus tradiciones conforme a la ley de Jehová. Pero aún así, las manifestaciones, las expresiones de su vida vivida manifestó que esa no era su delicia, que eso no era su meditar de día y de noche, sino que había algo entrelazado entre la ley de Jehová y ellos, que los hacía errar, apuntar, aunque fuera mínimo, el desvío cuando pasaban los tiempos y los años, así como un francotirador, que si pela por 1 milímetro, cada vez que va avanzando esa bala y va avanzando, cada vez se va separando. Y puede que cuando llegue al blanco tenga 1 metro, 2 metros alejado del blanco, por 1 milímetro que él faltó en el principio, donde estaba ejecutando. Allá al final dio fuera del blanco, y por bastante. Así nos declara nuestro Dios su palabra, mi amado hermano y hermana. Si no prestamos atención a nuestros hechos, sí, a lo del hermano también se nota, pero Dios nos habla a nosotros, que nos miremos en el espejo. Si hoy nos paramos y lanzamos o manifestamos algo que es contrario por mínimo a la palabra de nuestro Dios, y no vigilamos y no nos percatamos,
y no velamos y no estamos despiertos, no estamos atentos a la palabra de nuestro Dios para corregir esa parte, mi amado hermano y hermana, allá en un futuro no muy lejano se dará cuenta, mi amado hermano y hermana, que ha perdido el paso, que se ha desviado, y no poco, bastante del blanco que es nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Nos encontraremos con el Dios que ha dicho que quiere morar en nuestros corazones, alejado a bastantes cuadras de nosotros, porque no vigilamos en nuestra meditación, en nuestros hechos. No lo traemos a la meditación, porque aquello que manifestamos es lo que pensamos, es lo que está en nuestros corazones, que es llevado a la mente y es ejecutado por este cuerpo, es expresado por este cuerpo, pero aquello que es expresado, mi amado hermano y hermana, en nuestro día a día, tiene que ser traído otra vez a nuestro meditar y pensar a quien pertenece en esa obra. Esa es la meditación. Aquello que está en nuestro pensamiento saldrá, y aquello que ha salido, meterlo otra vez, volver a mascar aquello que ha sido expresado y reflexionar de aquello que se ha manifestado y pesarlo por la palabra de nuestro Dios. Es el trabajo que Dios nos ha encargado, es el trabajo que Dios nos ha mostrado a través de los hechos, de la imitación del tema que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque aquello que está afuera, adentro saldrá, y aquello que sale tenemos que meterlo otra vez a la meditación, a ver a quién han pertenecido esa obra y qué haremos luego de que aquello entre, de aquello salga, aquello entre. Estar en línea con nuestro Dios. Si no conviene, mi amado hermano y hermana, arrepentirnos y volver a nuestro Dios, el cual tiene misericordia para con nosotros, mi hermano, para enseñarnos el camino y para perdonarnos. La puerta sigue abierta. Todavía hay sangre en el propiciatorio, esperando por usted y por mí, a que confiadamente y en humildad y en mansedumbre reconozcamos, sin ocultarlo, sin querer tapar el sol con un dedo, sin querer ocultar nuestros errores, mi hermano y hermana, sino presentarlo delante de nuestro Dios, y Él es el sumo pontífice que se condolece de nuestras debilidades, mi amado hermano y hermano. Él lo ha prometido, pero Él espera por nosotros. ¿Qué haremos? Y hoy leeremos esta parte, o hemos leído esta porción de la palabra acerca de nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz del Calvario a pagar un precio por usted y por mí. Y Él se está dirigiendo en Lucas 22, verso 31, a nuestro hermano Pedro, donde nuestro Señor Jesús le dijo también el Señor, nuestro Señor Jesús: Simón, Simón, que era llamado Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Nuestro Dios le está dando unas palabras, una última palabra a sus discípulos, aquellos que anduvieron con Él fielmente desde su llamado al principio y con devoción le seguían. Él llamó a Simón y le dijo: el enemigo os ha pedido para zarandaros como a trigo. El enemigo, aquel que se levantó allá a nuestro Señor Jesucristo después de los 40 días de ayuno, y se le levantó para tentarle, y lo tentó 3 veces y fue reprendido por nuestro Señor. Pues aquí le está diciendo: allá fue probado nuestro Señor Jesucristo, aquí
Le está diciendo el enemigo, has pedido permiso para zarandar o para pasarlo por el sedazo. A ver qué sale de ustedes. Y le dice eso a Pedro, lo ha pedido para zarandaros como a trigo. Pero mire la misericordia de nuestro Dios, mi hermano, aleluya. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez confirmado, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aleluya. Ahí está la palabra de nuestro Dios, mi hermano. El enemigo os ha pedido para zarandaros como a trigo, para probarlo, para pasarlos por el sedazo, para darle duro, para darle un golpe. Mas yo he rogado por ti, Simón. Aleluya. Que tu fe no falte. El Señor le dice, no, yo he rogado por ti para quitarte al enemigo. No, para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque cada uno, mi hermano, tiene que pelear su batalla. Cada uno tiene que fortalecerse en la fe. Cada uno tiene que manifestar un carácter acorde al maestro que nos ha enseñado, mi hermano y hermana. Y por eso él le recuerda, yo he rogado por ti, yo he clamado por ti, he orado por ti, para que tu fe no falte, para aquello que Dios te ha dado, la fe que te ha dado, no falte la revelación, lo que has creído de lo que Dios te ha revelado, Pedro. He orado para que no falte en ti, para que no te falle, para que tú recuerdes la confesión que has hecho, para que tú te acuerdes de quien han creído, para que tú te acuerdes quién es el que te ha revelado, el por qué tú estás aquí conmigo, Pedro. He orado para que eso que Dios te ha dado y que tú le has recibido no falte, sino que cuando venga sea igual a quién, a como Él le dio el ejemplo allá en el día de la tentación. Escrito está y escrito está. Era la recomendación de nuestro Señor a Pedro, porque el enemigo los había pedido para zarandaros como a trigo. Pero el Señor le dijo, yo he clamado por ti, Pedro. Y Pedro le responde, Señor, pronto, presto, estoy ahí contigo, aún a cárcel y a muerte. Mire la disposición de este hombre. Presto estoy. Dispuesto estoy a ir a cárcel y a muerte, Señor, contigo. Pero el Señor le había dicho, he orado por ti, porque Él no estaría físicamente ahí con él cuando fuera probado. Antes siempre estuvo nuestro Señor Jesucristo para con ellos y ellos estaban siendo enseñados. Ahora le tocaba a ellos empezar a caminar solos. Y Pedro le responde, Señor, aún a la cárcel y a la muerte iría contigo. Pero a él le tocaba, mi amado hermano y hermano, ir solo a la batalla ahora. Ahora ser él el de la vanguardia, el que iba a estar al frente del enemigo. Y por eso él rogó para que su fe no faltara. Y él le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegue 3 veces que me conoces. Ahí está la disposición de nuestro hermano Pedro. Aún a la muerte y a cárcel iría, Señor, contigo. Pero a él le tocaba solo. Era lo que nuestro Señor Jesús lo estaba diciendo. Os ha pedido.
y yo no estaré con ustedes, pero he rogado por ustedes y yo estoy dispuesto. No captó que ahora iba a empezar a tocarle a ellos solo, agarrar el sartén por el mango, mi amado hermano y hermana. Y Dios en su misericordia le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahí empezó la misericordia de nuestro Dios. Sí, le tocaba solo, pero nuestro Señor Jesús le dio una pista y le dijo: por aquí, Pedro, te hablaré de una. Antes que cante el gallo 3 veces, me negarás que me conoces, Pedro. ¿Qué le tocaba hacer a Pedro, mi hermano? Dios le dijo el cómo, o una de las cómo iba a ser probado Pedro. ¿Qué le tocaba a Pedro, mi amado hermano y hermana? ¿Qué le tocaba? ¿Cuál era o cuál debió de haber sido su respuesta a eso? Estar atento, estar velando, porque antes que cantara el gallo, el Señor había dicho que lo negaría 3 veces. Ahora sigamos en la escritura, saltamos al verso 54. Y prendiéndole a nuestro Señor Jesús, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Se llevaron al Señor Jesús, al Maestro se lo habían llevado y no pudieron hacer nada de ellos. Y el único que siguió al Señor Jesús fue Pedro. ¿A dónde se lo iban de llevar? ¿Dónde lo llevaron en el trayecto? Y no solo eso, sino que se metió, sentó alrededor de aquellos del lugar donde habían dejado a nuestro Señor Jesucristo. Pedro se sentó entre ellos, mi hermano. Él lo siguió. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo, lo observó, mi hermano y hermana, y dijo, y con él estaba. Lo acusó, podemos decir. Y que está aquí con él estaba, Pedro. Entonces él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Aquí está la expresión de Pedro, mi amado hermano y hermana. Cuando esta criada le dice, y andaba con él también, él le negó diciendo, mujer, no le conozco. ¿Por qué nuestro hermano Pedro le negó? Si él había declarado, y nuestro Señor Jesús había declarado cuál o qué iban a hacer con él, a ser prendido, a ser llevado, cuál era el fin hacia donde ibas de ir, mi amado hermano y hermana. Hacia la cruz, hacia la muerte, porque él se lo había declarado anteriormente a ellos y los había preparado para decirle, uno de ustedes me va a entregar, ya lo sabían hacia dónde iba. ¿Por qué Pedro lo negó? Que lo había conocido. ¿Será porque le tenía miedo a que lo agarraran y también lo llevaran a la muerte? ¿Por qué Pedro lo tuvo que negar, mi amado hermano y hermana? Tenía ya la advertencia. ¿Y cuánto tiempo hubo pasado desde la advertencia hasta el presente donde se encontraba Pedro? No habían pasado ni 12 horas, mi amado hermano y hermana. Desde la advertencia que Dios le había dado a Pedro. Y él lo negó. Aún él diciendo que estaba dispuesto, Señor, a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte.
Y ahí estaba el Señor. Ahí estaba una diciéndole, tú estabas con él. Y él estaba declarando, no le conozco, mujer. Estás equivocada. Mintió, mi amado hermano y hermana. Y Dios había dicho a Pedro, yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. Y Pedro conocía lo que decía la ley en cual él creía que era la verdad. Y él vio las manifestaciones de mucha profecía en su día manifestada. Y que Dios no había abolido la ley. Y en la ley decía, no mentirás. Ahí estaba el punto hacia donde nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte, para que tu fe no desmaye, Pedro. Pero ya había empezado a faltar, mi amado hermano y hermana. Ahí estaban las palabras. Aquí está la historia registrada que nuestro hermano Pedro faltó, mi amado hermano y hermana. Falló en ver lo que nuestro Señor Jesucristo, la advertencia que nuestro Señor Jesucristo le había dado. Y un poco después de eso, de que la primera le dijo, tú como que andabas con él, viéndole otro, dijo, y tú de ellos eras. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Yo no soy ese que andaba con él. Otra vez lo volvió a negar. Un poco después de que ya lo había negado con la mujer aquella que era la criada del lugar donde se encontraban. Y donde él estaba sentado alrededor de esa fogata porque había frío en el lugar. Y aún así, mi hermano y hermana, Pedro no captó de la advertencia que nuestro Señor Jesucristo le había dado. No pensó, mi hermano y hermana, en ese momento que lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho que no hiciera, que estuviera atento, que velara, se estaba cumpliendo. Y no se acordaba de aquello. Y la advertencia fue hace menos de 12 horas, mi hermano. Y como una hora pasada de la última vez que lo negó, una hora después, otro afirmaba diciéndole, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. El último le declaró, verdaderamente, y afirmaba, este andaba con él porque es Galileo. Le declaró, mi amado hermano y hermana, una verdad, una absoluta verdad. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro hermano Pedro? Y Pedro dijo, hombre, no soy aquel de quien tú estás hablando. Perdón. Verso 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Ahí estaba, mi hermano. 3 veces, como nuestro Señor Jesús le había declarado que lo haría 3 veces. Él ya le había dado la advertencia y él le dijo, hasta la muerte, Señor, voy contigo. Y él le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y aquí estaban las 3 veces y Pedro no se había percatado y aún llegó el fin del cumplimiento de la palabra que nuestro Señor Jesús le había declarado. Que era que el gallo cantara. Ese era el final de la palabra que nuestro Señor Jesús le había declarado a nuestro hermano Pedro. Había llegado al fin de esa palabra, mi hermano. Y el verso 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró
a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahí está la palabra, mi amado hermano y hermana. El Señor volteó y miró a Pedro. ¿Cuál cree que pudo haber sido la expresión de Pedro a ver la cara de nuestro Señor Jesús? A ver el rostro cuando el gallo terminó de cantar y lo miró mientras él lo estaba negando. Y en ese momento, cuando lo miró, Pedro se acordó al mirarle la cara de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro se acordó. Y no habían pasado ni 3 días, mi hermano, ni un día había pasado. Y Pedro se le había olvidado de la palabra que nuestro Señor le había declarado. Que él sabía que no eran cualquier palabra, mi hermano y hermana. Era la palabra del Cristo. Era la palabra del mismo Dios. Él lo sabía. Pedro lo sabía, mi amado hermano y hermana. Pero aún así falló en acordarse de la palabra que nuestro Señor había declarado. Y al verso 62, y saliendo fuera Pedro, salió del lugar donde se encontraba, donde tenían nuestro Señor Jesucristo. Lloró amargamente. Puede que nuestro Señor empezó diciéndole la palabra: Pedro, los han pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La misericordia de nuestro Dios. Y Pedro declaró su palabra, de lo que él sentía, de lo que él expresaba, y lo declaró. Nuestro Señor le dio una palabra profética que había de negarlo. Pero ahí fue cuando se activó, mi amado hermano y hermano. A pesar de que él se olvidó, seguramente estaba angustiado. A su maestro habían de llevarlo. Estaba preso, lo injuriaban, lo golpeaban. De allá daban calumnias acerca de su testimonio. Y él no podía hacer nada. Pero en aquel momento, cuando lo negó por 3ª vez y el gallo cantó y volteó la mirada a nuestro Señor Jesucristo fijamente a su rostro, él se acordó, mi amado hermano y hermana, de la palabra que el Señor le había declarado que habría de pasar. Pero no solamente eso, mi hermano. Pedro se acordó de la primera palabra que nuestro Señor le había declarado. Yo he clamado, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque Pedro, después de haber manifestado aquello que había sido predicho, que había sido profetizado por nuestro Señor Jesús, sí falló. Se cumplió conforme a lo que nuestro Señor Jesús dijo. Pero cuando él vio aquello, se acordó, él salió hacia afuera, mi amado hermano y hermana. Salió hacia afuera de ese ambiente que se encontraba ahí de muerte hacia nuestro Señor Jesucristo. Y él salió y lloró amargamente porque sabía que había faltado, mi amado hermano y hermana. ¿Por qué él reconoció eso? Por la oración que hizo nuestro Señor Jesús. Oraré para que tu fe no falte. Si había fallado. Esa era la expresión acorde a la palabra o a la ley de Jehová y a la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le había dado a entender a ellos, y que ellos la creían porque le había sido revelada a ellos.
que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Que Él venía para limpiar al mundo del pecado. Que Él venía para perdonarlo todas sus ofensas. Y Pedro salió porque él reconoció que había fallado y sabía que solamente había un camino para él, conforme, acorde a la situación que se había llevado, y era salir. Esta fue su decisión, salir de ese ambiente y arrepentirse, porque lloró amargamente, mi amado hermano y hermana. Reconoció que había fallado, mi hermano y hermana. Reconoció que se había cumplido la palabra, que él habría de fallar, y reconoció que falló, y por eso él lloró amargamente, porque negó a su maestro, aquel que lo amó, aquel que lo estaba amando en ese momento. Y lo miró con aquella mirada que no sabemos cuál es la mirada, pero debe ser una mirada tan sublime, mi amado hermano y hermana, de amor hacia Pedro, que lo llevó esa mirada a acordarse de lo que le había dicho nuestro Señor Jesús, que tu fe no falte, Pedro. Él faltó porque dijo una mentira, pero su fe no faltó porque salió llorando amargamente, mi hermano, profundamente llorando porque había fallado, y él sabía cuál era el camino para ser perdonado, y era arrepentirse, mi amado hermano y hermana. Estaba a punto de ser manifiesta el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados, pero él sabía el camino. Si no fuera reconocido Pedro, si él a ver la mirada de nuestro Señor Jesús, no fuera reconocido su error, que sí faltó, que lo negó y se fuera quedado ahí, siguiendo conversando con lo que tiene a su alrededor para congraciarse con ellos, y para que no notaran que él era uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús, fuera faltado la fe de Pedro. Sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque iba ahí en contra de toda la enseñanza de la ley de Jehová, la cual él creía, y de la manifestación del Hijo del Hombre, del Cristo, del sacrificio perfecto. Todo eso lo iba a negar, mi hermano, si se quedaba ahí consagraciándose con todos esos hombres que estaban ahí presentes para acabar con la vida de nuestro Señor Jesús. Ese fuera sido su error, mi hermano. Pero la oración de nuestro Dios, aleluya, intercedió por nuestro hermano Pedro, mi amado hermano y hermana. Intercedió por nuestro hermano Pedro de tal manera que él reconoció que había faltado en cumplir conforme a la Escritura, y por eso salió. Y más adelante vemos que confirmó a sus hermanos. Allá en Hechos 2:38 lo declaró cuál era el camino perfecto, mi amado hermano y hermana. Dios lo usó a él como instrumento, y él supo, Dios le dio las palabras del nuevo pacto, de cómo habían de entrar todo, y empezaba con el arrepentimiento al ser transgresores de la palabra de Dios. Luego la santificación y luego el Espíritu Santo. Ahí estuvo confirmando a su hermano cuál era el camino que habría de tomarse. Pero si nuestro hermano Pedro, al expresar estas palabras, al ver el rostro de nuestro Señor Jesús, y ni siquiera inmutarse, a moverse, a reconocer su error, a lo mejor por orgullo, porque pudo haber pensado, no, yo declaré que aún hasta la muerte,
iba a ir con él y por orgullo seguir hablando con esas personas e ignorar su fe, hubiera faltado, mi hermano. Hubiera fallado, pero la gracia de nuestro Dios fue más grande que lo que Pedro había imaginado al expresar la palabra, que aún hasta la muerte iría con él. La gracia de nuestro Dios fue más grande para con Pedro, aleluya. Ahí está la gracia de nuestro Dios, mi hermano. Nunca podremos calcular la misericordia de nuestro Dios que ha tenido para nuestra vida, mi amado hermano y hermana. ¿Por qué? Porque a Pedro le fue dado la advertencia. Le fue dado la palabra de advertencia. Y Pedro se lo olvidó y Dios le acordó la palabra de advertencia. Aleluya. Y Pedro, acorde a sus pensamientos, acorde a su meditar, porque se acordó, meditó en lo que Dios le había dicho, pensó en lo que Dios le había dicho y actuó conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque sus hechos, la expresión, lo que él declaró, la condición, el hecho, mi amado hermano y hermana, la expresión, lo que él hizo después de aquello, declaró, al él salir llorando, declaró que su meditar fue en la ley de Jehová. Sí, fallé, Padre, dijo Pedro, en ese lloro amargamente, pero aquí estoy, perdóname, Padre Celestial. Ahí estaba la fe de Pedro, siendo levantada como estandarte, mi amado hermano y hermana, y no falló la fe de Pedro, mi amado hermano y hermana, por la gracia de nuestro Dios que había rogado por nuestro hermano Pedro. Todo es por gracia, mi amado hermano y hermana. Ahora, esa fue la expresión de Pedro. Eso fue lo que Pedro quiso, lo que Dios quiso, expresar en Pedro, lo que Dios quiso enseñarle a Pedro. Ahora, ¿y nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Cómo esta escritura cobra vida para nuestro día, mi hermano y hermana? ¿Cómo se manifiesta? Pues Dios lo hace de la misma manera que con Pedro. ¿Cómo empezó con Pedro? Dándole la advertencia. Ahora Dios nos ha dado, Dios nos ha advertido de las cosas a nosotros, mi amado hermano y hermana. En la pregunta, Dios nos ha advertido a nosotros de las cosas que el enemigo ha de levantarse. Dios no nos ha advertido acaso de las imitaciones del enemigo. Dios acaso no nos ha advertido de los sustitutos que ha levantado el enemigo de lo verdadero. Ahí está. ¿Y dónde está aquella palabra de gracia de Dios para con nosotros? Aquí escrita en este libro negro, mi amado hermano. Ahora Dios nos advierte cuál será nuestra expresión. Será como la de Pedro, del arrepentino, de llorar amargamente en reconocimiento que la gracia de nuestro Dios fue a favor de nosotros. O seremos aquellos que se levantarán orgullosamente y se quedarán metidos en el lugar donde están por no reconocer que han faltado en su fe. Ahí está la palabra, mi hermano. ¿Qué nos ha advertido Dios de las imitaciones, mi amado hermano y hermana? ¿Qué nos ha advertido Dios? Dios nos ha advertido en su palabra, que allá afuera en el mundo que todos vemos, que todos percibimos, que todos conocemos, hay paz, o hay una paz que el mundo allá afuera expresa, mi amado hermano y hermana. Y Dios nos ha advertido, pero Él nos ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la de allá afuera del mundo.
O sea que allá afuera hay una imitación de la paz. Y Dios nos ha dado la advertencia. El mundo tiene su paz. El mundo tiene su paz, hijo mío, siervo mío. El mundo tiene su paz. Pero no como la que yo doy. Lo dice el Señor omnipotente, mi amado hermano y hermana. Ahí está escrito en su palabra. Hay un sustituto allá afuera, nos declara nuestro Señor Jesús. Hay un sustituto allá afuera de paz. Que depende de si hay o si no hay. Que depende de esto. Que depende de aquello. Que puede caer. Si se cae, se le acaba la paz. Y eso es lo que nuestro Dios nos lleva. Pero Él nos advierte. ¿Por qué? Porque mientras aquello de lo cual nosotros estemos agarrados de esa imitación no caiga, usted seguirá creyendo que esa es la paz que usted necesita. Y hacia allá, hacia donde nos han llevado, no es esa paz del mundo. No es esa paz de allá afuera. Es la que yo doy. Y la que yo he dado, la que yo he ofrecido. Esa es la paz. Pero el enemigo ha dado una imitación. Y Dios, mi hermano, ha rogado. Él es el sumo sacerdote que está intercediendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte, mi amado hermano y hermana. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo de siempre. Él sigue clamando para que nuestra fe no falte en ver que la paz que Él ha ofrecido no es aquella que el mundo ha dado. Esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que se experimenta. Es una paz que depende de Él. Aleluya. Que haya o no haya, ahí está esa paz. Eso es lo que nuestro Dios nos advierte, mi hermano. Él nos ha advertido acerca del sustituto del amor. ¿Por qué? Porque allá afuera dicen que hay amor, que tienen amor. Y buscan solamente complacer a los suyos y al resto los odian. Dice que aman y envidian a los demás. Dicen que aman y se ensanchan en las cosas que tienen. Son injuriosos, se irritan y dicen que hay amor. Dice que aman y aún son capaces de amar por amor, matar por amor. Y Dios nos da la advertencia. Eso es allá afuera, hijos míos. Eso no le corresponde a ustedes. Eso no es de ustedes, mis hijos. ¿Y qué nos habla nuestro Dios? ¿Cuál es la verdadera? El amor de Él. Aleluya. El amor que nos irrita, que no deja de ser, que no busca lo suyo, que no piensa mal, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que no se ensancha, que no es injurioso, que todo lo soporta, mi hermano, que todo lo espera. Es el amor que nuestro Dios ha dado, mi hermano y hermana. Dios nos da la advertencia, hay un sustituto de mi amor. Hay uno que se hace parecer, pero no me llega ni cerca. Bien lejos, está del otro lado de donde estoy yo. Y cada vez se retira más y más de mí. Y Dios nos advierte, como le advirtió a Pedro, mi amado hermano y hermana, que el enemigo vendría para zarandearlo. Y Dios nos advierte, el enemigo ha venido, hijo mío, para desviarlo con sustituto de mí. Ahí está la advertencia. Con las imitaciones de la paz, con imitaciones del amor. Y viene a sustituirle, hijo mío, que ustedes reciban la vida. ¿Por qué? Porque lo declaró en Hechos 2:38, cuáles eran los pasos para obtener esa vida que Él había ofrecido. Y también nos ha advertido de los sustitutos de esa vida. Donde nos dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo caridad o amor, vengo a ser como un metal que resuena
o címbalo que retiñe, y si tuviere profecía, y entendese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahí está la palabra de nuestro Dios. Mire todos los sustitutos de los cuales habló nuestro Dios. Y el que tiene el amor de nuestro Dios, aleluya, en su corazón, mi hermano, es aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón, amado hermano y hermana. Pero mire la imitación, lo que usted puede tener y aún así no tener el Espíritu. Tuviese profecía, entendiese todos los misterios, me sepa toda la Biblia, todos los misterios de la Biblia, toda la ciencia, conociera acerca de todas las cosas y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Porque el amor que está hablando aquí, mi hermano, no es el sustituto o la imitación de afuera, está hablando del amor de Dios. Y ese 1 Corintios 13, ahí habla cuáles son esos atributos de ese amor. Aleluya. Solamente aquel que tiene del Espíritu, que lo ha alcanzado en Hechos 38, puede ser participante, mi amado hermano y hermana. No se trata de que usted hable en lengua. No se trata solamente, eso forma parte. No se trata de que usted interprete lengua, no se trata de que usted tenga todos los misterios, que usted tenga toda la fe, que usted sepa toda la ciencia, que usted traspase los montes a la mar. Si no hay el amor, si no hay Espíritu Santo, mi amado hermano y hermano, el enemigo le está arrebatando la vida que Dios le está o ha dado, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted se quedó a mitad de camino, mi amado hermano y hermana. Usted tiene que tener esa experiencia. Usted tiene que conocer, o mejor dicho, usted tiene que en su meditar, en su pensamiento, ahí escudriñarse y ver qué manifestaciones de nuestro Dios ha declarado que tienen aquellos que han alcanzado la promesa del Espíritu Santo y que por lo tanto tienen este amor que nuestro Dios ha declarado. Fuera de ahí, mi amado hermano y hermana, solo queda una respuesta, y es que nos hemos quedado con los sustitutos del Espíritu Santo. Nos hemos quedado con los toques del Espíritu Santo. Y está bien, pero no hemos obtenido la llenura, no hemos nacido otra vez de nuevo, mi amado hermano y hermano. Y es hacia donde Dios nos lleva. ¿Por qué? Él le advirtió a Pedro, mi amado hermano y hermana, el enemigo va a venir ¿para qué? Para matar, para hurtar y destruirnos, dice a nosotros. Pero él le dijo a Pedro, para zarandearos. ¿Para qué? Para que ustedes pierdan de vista y marearlo y meterle cosas, imitaciones y sustitutos, y que ustedes se queden envelados en eso y pierdan de vista en lo que verdaderamente necesitan. Ahí es hacia donde Dios estaba llevando a Pedro, pero nuestro Dios clamó como clama hoy: Pedro, yo rogaré al Padre para que tu fe no desmaye. Para aquello que yo te he advertido, no falle tu fe, no falle tu corazón en omitirlo, no falle tu corazón en querer cerrar los ojos para no cumplir, sino que, hijo mío, no falte tu fe y digas amén cuando sepa, aun cuando sepa que está faltando. Pero tienes que reconocer, hijo mío, ahí está la advertencia de nuestro Dios para con nosotros. Cuidado con los sustitutos, cuidado con las imitaciones, hijo mío, porque yo, Jehová, Jesucristo, soy el que tengo lo verdadero, y aquí está escrito de cuál es, la advertencia de cuál es, y lo contrario pertenece a los sustitutos
pertenece a las imitaciones, pertenece a lo falso. Pertenece a la obra del enemigo, que lo que ha hecho desde el principio ha sido pervertir todo lo verdadero. Y aquí está nuestro Dios advirtiéndolo, mi amado hermano y hermana. Ahora nosotros somos los Pedro, por lo cual nuestro Dios clama y ruega, mi amado hermano y hermana, para que nuestra fe no falte. Somos aquellos que estamos mirando a nuestro Dios a la cara, a abrir la Biblia. Aleluya. Ahora, mi amado hermano y hermana, ¿qué decisión tomaremos hoy delante de nuestro Dios? Recuerde lo que así no lo exprese con labios. Usted tomará la decisión hoy al escuchar esta palabra. ¿Qué hará? Hará como Pedro, salir hacia afuera, salir de sus pensamientos, salir de su costumbre, salir de todo lo que lo rodea contrario a la palabra y reconocer: Padre, he faltado en la fe, pero aquí estoy, Señor, perdóname. Oh, se quedará metido en sus pensamientos, en su condición en la que se encuentra perdida, en la paz que usted llama paz, en el amor que usted llama amor, en los sustitutos, mi amado hermano y hermana, del Espíritu Santo. Oh, reconocerá hoy delante de su Dios, de nuestro Dios, que usted ha faltado. Si no hay estas manifestaciones, si en lo que Dios ha advertido hemos faltado, mi amado hermano y hermana, ahí está la palabra. Queda de nuestra parte, mi hermano, la decisión. ¿Qué haremos? ¿Qué decisión tomaremos? Y recuérdelo, nuestros hechos, nuestras expresiones manifestarán nuestra decisión de lo que hemos pensado. Ahí está, mi hermano. Y si faltamos aún en la expresión como Pedro faltó negando a nuestro Dios, cuando trajo aquello a memoria, aquello que expresó lo trajo a memoria y lo filtró, cuando nuestro Dios lo miró a la cara y Pedro se acordó, él trajo a meditación lo que había hecho, lo trajo otra vez, lo volvió a mascar y se dio cuenta que no pertenecía a lo que él había creído, mi amado hermano y hermano. Y por eso él lloró amargamente, mi hermano. Usted y yo somos los Pedros de hoy. ¿Cuál decisión tomaremos? Incline ahí su rostro. Amado Padre Celestial, oh Señor, tú conoces, Padre Santo, nuestros corazones, Señor, las intenciones de Él, Padre Santo, lo que deseamos, Padre, en nuestros corazones, lo que con fervor, Padre, en constancia pensamos, Señor. Oh Padre, si hemos fallado, perdónanos, Padre Celestial, Señor. Oh, es mi deseo, Señor, para los que han oído esta palabra, Señor, que ellos puedan, Padre Celestial, si han faltado, expresar esas palabras, Señor. Y si están acorde a lo que tú has dicho en este servicio, Padre. Oh, Padre, que levanten sus manos de misericordia, dándote las gracias a ti, Señor. Porque ha sido tu gracia, Padre, la que nos ha sostenido, Señor. La que nos ha advertido, Señor. La que nos ha llevado por caminos derechos, Padre Santo, Señor. Pero si ahí están, Padre, alguno que ha faltado, Señor. Oh, Padre, la puerta sigue abierta, Señor. Aún, Padre Santo, Señor, pueden salir como Pedro, Señor, y llorar amargamente, Padre, delante de tu presencia, Señor. Y tú, como el sumo sacerdote que te condolence de nuestras debilidades, Padre, tú darás, Padre, el perdón oportuno, Señor. Sé tú, Padre, en los corazones, Señor, que han estado al alcance de esta voz, Señor. Lidia tú con ellos, Padre Santo, Señor. Esfuérzalos, Padre, a ser valientes, Padre Celestial, Padre, y a no seguir la corriente del mundo, Padre Celestial. La corriente del conformismo, Padre, de los sustitutos, Padre Celestial, Señor, de las imitaciones, Señor, sino que ellos corran a lo verdadero, Padre. En mi oración, en este servicio, Padre, que la pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Esperamos
que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.